vamos a empezar una serie, a trabajar con series. Y en este mes de abril, pues los predicadores que vamos a estar, son 3 predicaciones nomás en el mes de abril, porque les recuerdo que la próxima semana no va a haber. Entonces, en esas 3 predicaciones vamos a estar tocando sobre el Salmo 119. Obviamente no vamos a agotar el Salmo, pero sí empezamos como a trabajar con series. Damos gracias a Dios por esto. Y bueno, oye, me toca a mí empezar eh, con una porción, una octava de estos salmos, y he escogido del versículo 49 al verso 56, eh, con la palabra Saín o Sayin, dicen algunos. Y, y bueno, estudiando esta porción del Salmo, tengo que confesar yo creí que yo era buen creyente, y, y tengo que confesar que definitivamente cuando se me mueve el piso, cuando de pronto pasan cosas difíciles en mi vida, yo no, yo me tambaleo y se me olvida que hay que recordar la palabra de Dios, que la palabra de Dios me da consuelo, que la palabra de Dios me da esperanza. Y en estos 2 últimos años he tenido como 2 momentos difíciles. Primero, con la pandemia, el cierre de la iglesia, eso me tambaleó duro. Y, y hasta, como les digo, llegar uno a pensar, ¿será que yo sí realmente confío en Dios o qué me está pasando? Y el otro momento difícil fue ahora en febrero, en el principio de este año, también con lo que acabó de orar Martica. Volví, me tambaleé cuando me dicen usted tiene que moverse o ve a ver si compra el local o tal cosa. Entonces se me olvida, Dios mío, se me olvida como lo que Dios ha dicho. Yo no sé si a ustedes les pasa, de pronto eso no es sino a mí, y que de pronto en momentos difíciles sí nos preocupamos. Cuando la Biblia dice no os afanéis, y nosotros sí nos preocupamos, por lo menos yo. Entonces yo no puedo negar que soy un desobediente cuando entro en preocupación, me preocupan cosas. Y entonces estudiando este Salmo 19 encuentro este llamado de Dios que nos hace. Quiero leer del versículo 49 al 56 y voy a leer en la Reina Valera. Dice, acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Los soberbios se burlaron mucho de mí, mas no me he apartado de tu ley. Me acordé, oh Jehová, de tus juicios antiguos y me consolé. Horror se apoderó de mí a causa de los inicuos que dejan tu ley. Cánticos fueron para mí tus estatutos en la casa en donde fui extranjero. Me acordé en la noche de tu nombre, oh Jehová, y guardé tu ley. Estas bendiciones tuve porque guardé tus mandamientos. En el Salmo, en esta porción del Salmo encontramos 3 veces la palabra recordar. La primera está en el versículo 49 y se refiere a Dios. La segunda se refiere a nosotros. Dice, me acordé, oh Jehová, de tus juicios en el verso 52. Y la tercera está en el verso 55 y dice,
me acordé en la noche de tu nombre. 3 veces aparece. Ya nosotros sabemos que el Salmo 119 es un acróstico que tiene 22 unidades, son 22 letras del alfabeto griego y cada una compuesta de 8 versículos. Y a cada versículo en el hebreo se le asigna una de estas letras y con esas letras empieza. Este Salmo 119, en todo el Salmo, en 171 versículos de los 176 que hay, habla del poder de la palabra, habla de las escrituras, habla de la gloria de Dios y de su palabra. Entonces, es una verdadera bendición uno poder estudiarlo, leerlo y meterse con este salmo, que entre otras cosas, algunos dicen que lo escribió David, todavía no se sabe el autor, otros dicen que fue después del exilio y que tal vez Esdras o Nehemías. A fin de cuentas, lo importante es lo que dice de la palabra, el énfasis que hace en recordar la palabra, sobre todo en este tramo que les estoy leyendo. Esta porción que acabo de leer está repleta de esperanza. Y como les digo, a mí me ha ayudado mucho. Pero es que no es de cualquier esperanza. No es cualquier esperanza. Mucha gente habla de esperanza. Los poetas le cantan a la esperanza. Los médicos dan esperanza a las personas cuando tienen alguna situación delicada. ¿Qué decir de los políticos? Y en este tiempo, eso sí que tratan de dar esperanza, prometen esperanza, pero en realidad la única y la verdadera esperanza en esta tierra es la que proviene de la seguridad que nos da la palabra de Dios. Ya lo dice el apóstol Pablo, que las promesas de Dios son sí y amén. Y nosotros no debemos dudar de su respuesta mientras en su plan divino Él nos hace esperar. Como lo dice el salmista, en tu palabra me has hecho esperar. Entonces les dije que habían 3 veces esa palabra, acuérdate o recuerda. La primera está en el versículo 49 y el salmista está hablando como si a Dios se le olvidara algo, pero no. Ese acuérdate es una forma reverente de orar. Ese acuérdate implica como, piensen ustedes en su agenda, en la agenda que ustedes manejan, y es como, acuérdate que tú me tienes agendado para bendecirme, acuérdate que tú me dijiste y tienes un tiempo, tienes un momento en tu agenda para mí. Y con esa idea de la agenda nosotros podemos decir, hombre, entonces el salmista le está diciendo al Señor es, no que se olvidó de algo, sino que se está llegando el momento en que necesita su respuesta. El salmista está pasando por tiempos difíciles, por tiempos de aflicción, y el Señor lo tiene esperando. Pero el salmista no se desanima, sino que en vez de desanimarse, se arrima a Dios y le dice, acuérdate. El salmista sabe, como usted y yo, que a Dios no se le olvida nada. Y como les dije, es una manera reverente de acercarse a Dios y de orar. Dios quiere que todos nosotros le supliquemos con sus promesas, las promesas que Él nos ha declarado, que nosotros las usemos para suplicar en oración.
cuando tú y yo escuchemos alguna promesa en la palabra de Dios, la debemos convertir en una oración. A mí, pues, en medio de mis situaciones difíciles, como les dije ahora, se me olvida. Espero que no me vuelva a pasar eso. El salmista durante el tiempo de dificultad y mientras espera la palabra, ha recibido consuelo y ha recibido vida. Sí, sí. Ahora puedo pensar en un título para esta enseñanza. ¿Cuál es mi fuente de consuelo y esperanza? Tiene que ser la palabra. La aflicción no hace distinción de personas. La aflicción le llega a cualquiera. La aflicción, si ustedes recuerdan, se hizo presente en la vida de los patriarcas, Abraham, Moisés, Josué, se hizo presente en la vida de ellos, se hizo presente en la vida de profetas, piensen en Elías, Eliseo. La aflicción se hizo presente en nuestro Señor Jesús, se hizo presente en los apóstoles, y nosotros no estamos exentos de que la aflicción nos visite, se haga presente en nosotros. Ese gran predicador Spurgeon dijo: el consuelo es deseable en todo tiempo, pero el consuelo en medio de la aflicción es como una lámpara en lugar oscuro. ¿Cómo necesitamos ser consolados en medio de la aflicción? Y no lo hace sino la palabra. Recordar la palabra de Dios nos da consuelo, nos da vida, nos da esperanza en medio del sufrimiento. Yo quiero que tengan en cuenta esta pregunta para que la reunamos, para que la trabajemos ahora en los grupitos. Mientras estás esperando en Dios, ¿hay esperanza en tu corazón con las promesas de Él? Mientras esperas en Dios, ¿hay esperanza en tu corazón por las promesas que te ha dicho? Ya les conté mi testimonio de esos 2 golpes que he sufrido en los últimos 2 años y sencillamente me vi como que estaba flaqueando. Dije que entonces aparece 3 veces, como lo muestra la Reina Valera. Sí, la primera es con relación a Dios, pero la segunda es con relación a nosotros y la tercera también, la palabra recordar. Nosotros debemos recordar la palabra que hemos recibido. El verso 51 dice que los soberbios se burlaron mucho de mí, mas no me he apartado de tu ley. La idea que hay en este momento es que el salmista está recibiendo burlas, está recibiendo oprobio por su amor y por su confianza en la palabra de Dios. Entonces uno espera y espera, y los que no están con uno, personas que están en contra de uno, pues, y a ver dónde está su Dios. ¿Y qué pasa? Y usted no está esperando, pues, y a ver dónde está la respuesta. ¿Hasta cuándo va a esperar? Se burlaban mucho del salmista. Estos soberbios, pues, están en toda parte. Están mirando al salmista y están mirando la dedicación que él hace a la palabra de Dios. Pero dice que él no se aparta, él se mantiene firme. Tenemos que aprender eso, a mantenernos firmes en medio de estas situaciones donde esperamos. Así ha sido siempre, hermano. Mis hermanos, los que amamos y confiamos en la palabra de Dios, con pasión,
muchas veces somos escarnecidos por las personas soberbias. A mí me ha pasado. A mí me ha pasado estando en un lugar que vamos a evangelizar, en Amaga precisamente. Estuve allá un día con un buen grupo y hablándole la palabra y convencido de que me estaban copiando, de que estaban felices, todo eso. Y, y apenas terminamos, una señora imponente llega y se levanta y dice, ese calvo cree que nosotros le estamos creyendo. Yo no sé qué me dolió más. O sea, sí, sí. Entonces, si el hecho de haberme escuchado una hora y no haber recibido la palabra, o lo que me dijo, como me trató a mí. Entonces, la actitud mía fue quedarme quietecito y salir de ahí como perdí el rato. Entonces, siempre ha sido así. Los soberbios no quieren nada no quieren nada que ver con Dios, con su palabra. Pero nosotros tenemos que, yo creo que lo más importante es saber lo que Dios piensa de nosotros, de lo que Dios quiere con nosotros y poner nuestra confianza en esa roca inconmovible y saber manejar todas estas situaciones. Y otra vez, no apartarnos de su ley. El salmista nos está haciendo como un desafío. Miren ustedes, a mí me tratan mal, pero no me aparto de su ley. Mantenernos fiel a Dios y a su palabra. Yo creo que nosotros le hacemos un gran daño al reino de Dios cuando le quitamos el filo a la espada, cuando tratamos de agradar a la gente, de tratarlos de cierta manera, de no decirles las cosas como son, porque sencillamente se nos van. Y creo que le hacemos daño al reino de Dios. Muchachos, muchachas, bueno, eso nos debe gustar a todos. Eh, el hecho de que nosotros sintamos de que hemos sido aprobados por nuestro Dios, que hemos sido sellados para su trabajo, eso a nosotros, eso es más que suficiente para que nosotros podamos contrarrestar lo que dicen los soberbios, lo que intentan los soberbios contra nosotros. Yo creo que vale la pena uno meterse en esta palabra y entender todo lo que el salmista nos enseña. En el versículo 52, entonces el salmista habla de ese me acordé, yo me acordé de, dice, me acordé de tus juicios antiguos. Qué bueno es uno recordar cómo se ha comportado Dios en tiempos antiguos con tantos soberbios que hubo contra Israel y cómo se comportó Dios con ellos. Esto nos consuela a nosotros, el solo hecho, y esto consuela al salmista y me consuela a mí, porque sé que ese Dios es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos, y entonces dice, me acordé de tus juicios antiguos y me consolé. Es decir, el Señor viene, el Señor sí va a hacer justicia. Y sencillamente se consuela a sí mismo recordándose cómo es Dios, recordando lo que ha hecho Dios. No es sino mirar lo que hizo en el diluvio, no es sino mirar cómo confundió en la torre de Babel, cómo echó a los egipcios en el mar, cómo expulsó a los cananitas. No es sino recordar todo eso y uno dice, el Señor, sí, va a hacer su juicio.
Cuando nosotros no vemos ninguna demostración en el presente del poder divino, pues nos queda recurrir a los registros de épocas pasadas que están disponibles para nosotros y recordar, ese Dios de allá es el mismo de aquí y él va a actuar. Entonces el salmista nos muestra, yo me acordé. Y entonces en el caso mío, yo me acuerdo de cómo Dios ha venido en momentos difíciles para otras personas y cómo los ha levantado. Y entonces también me anima el hecho de recordar lo que ha hecho Dios en el pasado. Es tal el amor que el salmista le tiene a la palabra que en el versículo 53 dice, horror se apoderó de mí a causa de los inicuos que dejan tu ley. Es decir, que este hombre se llena de indignación al ver que las personas abandonan la palabra de Dios. Y aquí hay una segunda pregunta para el grupo. ¿Qué sentimos con aquellas personas que dejan la palabra y entran en desobediencia? ¿Qué sentimos con ellos? ¿Qué sientes tú? Eso es bueno que lo tratemos, porque este hombre se indignaba de ver de gente que dejaban la ley. ¿Por qué se indignaba? Porque se iban a perder, porque no entendía esa desobediencia de la gente. Aquellas personas que niegan o desprecian la palabra de Dios simplemente no lo hacen ellos mismos, sino que ayudan a otros a que hagan lo mismo. Y ya Jesús dijo que, eh, que es imposible que no hayan tropiezos, pero hay de aquel que pone el tropiezo. Acordarse uno de esa palabra de cómo es Dios es bueno para uno saber entonces cómo debo pensar con esas personas que se alejan de la palabra. Miren el verso 54. Cánticos fueron para mí tus estatutos en la casa donde fui extranjero. Cánticos fueron para mí tus estatutos. La palabra de Dios son los estatutos. Y esto hace como cantar con alegría y con confianza al salmista. Mientras para otras personas los estatutos de Dios son piedras de tropiezo, piedras de estorbo, piedras de burla, para el salmista son motivos de gozo y de canto. Yo creo que esos mandatos se tienen que volver tan claros para mí que yo los convierta en cantos. ¿Por qué? Porque a mí me parece que uno se aprende más fácil una canción. Y entonces si uno logra convertir un estatuto en un canto, es como más pegajosito para uno, como que se lo aprende más fácil. A propósito, hoy tenemos que analizar lo que estamos cantando. Muchas veces las canciones que tenemos, yo creo que bueno pegarle una revisadita, muchas veces las canciones que tenemos no tienen nada ni de teología, no aparecen los estatutos del Señor. ¿De dónde será que sacamos esas canciones? Hay veces, yo creo que hoy se están sacando canciones que generen aplausos, canciones que entretengan a la gente, eh, música que puedan vender en cantidades. Pero como dice el salmista, que esos estatutos se vuelvan cantos para mí, poco a poco. ¿De dónde sacamos las canciones? No falta sino que nosotros en la iglesia metamos tipo de canciones que, como dice
un artista, un cantante paisa, repítelo, repítelo. No falta sino que en la iglesia digamos eso, que volvamos, que cojamos eso de allá y lo traigamos para la iglesia. Yo creo que está haciendo falta darle una revisadita a esas canciones y que se vuelvan, los mandatos se vuelvan cánticos para nosotros. Miren el verso 55. El otro me acordé en la noche de tu nombre, oh Jehová. Ustedes pueden ver un movimiento progresivo del primer me acordé al segundo. En el primer del 52 me acordé de tus juicios. Pero si pasamos al segundo me acordé, ya no es, ya es un movimiento progresivo, ya es del nombre. Y no es solo el nombre, es el carácter completo de Dios. Obviamente ahí están los juicios. Acordarse uno de los juicios es una cosa, acordarse de su misericordia es otra, acordarse de su amor es otra, pero acordarse del nombre del Señor, sencillamente está diciendo el salmista, eso hago en mis noches, acordarme de tu grandeza para saber que no solo tus juicios, no solo tu misericordia, sino lo que yo necesite, en lo que yo esté falto, tú eres poderoso para atenderme en esa situación. Entonces, el salmista está recordando quién es Dios en toda su integridad, en la magnitud de todo su poder, el carácter de Dios. El salmista está recordando que Dios tiene un nombre, que es sobre todo nombre. Y miren esto, en la oscuridad de la noche, cuando los temores, cuando las ansiedades a veces se apoderan de nosotros, porque es que uno tiende a que en la noche no descansa por una preocupación y como que todo se le viene y se le junta. Y ahí es donde el salmista nos dice, acuérdese del nombre de Dios. Acuérdese del nombre de Dios, acuérdese. Y encuentra consuelo en su nombre. Encuentra consuelo en su nombre. Este consuelo, pues lo tenemos que buscar nosotros en esas noches largas que tenemos. No me refiero a una noche de 8 horas de sueño, sino cuando un problema se le vuelve a uno como una noche que uno no ve la salida. Pasan y pasan días y años y meses y años. Y el problema está ahí. Eso es una noche. Y en esa noche larga uno de pronto lo que tiene que hacer es acordarse del nombre de Dios, acordarse de su nombre, de su carácter. Y miren que al acordarse de su nombre, guardé tu ley, dice el verso 55. Si uno en la noche se acuerda del nombre de Dios, se acuerda de la grandeza, del carácter de Dios, pues uno se levanta con ánimos y en el día se va a ver el efecto de lo que usted recordó en la noche. Si usted no recuerda a Dios y ese nombre grandote en la noche, pues nada raro que se levante haciendo mala cara y mal genio y aburrido el día siguiente. Y guardé tu ley, es decir, cumplí con lo que tuve. Termina el versículo diciendo, estas bendiciones tuve. ¿Cuáles bendiciones? Pues el consuelo, pues tuvo sencillamente, fue vivificado con la palabra, los soberbios fueron quitados de su lado, sencillamente recibió todas las bendiciones porque está cumpliendo, no solo escuchando, sino cumpliendo la palabra de Dios. Estas bendiciones tuve, dice el salmista, ya las tuvo. Es decir, que no es teoría, es sencillamente que es práctico, porque
recibió la bondad, el poder, el consuelo, la fuerza que le dio la palabra de Dios. En esta porción nosotros encontramos a Cristo. Se lo mira bien y esto no lo puede hacer sino Cristo en nuestra vida. Entonces es necesario que, así como me está pasando a mí en este tiempo, que yo llegué a tratarme de incrédulo. Pero ¿qué me pasa pues? ¿Qué me está pasando? No dejo de preocuparme cuando hay una orden de no te preocupes, no te afanes. Y esta porción me levantó otra vez. El hecho de acordarle al Señor reverentemente y el hecho de acordarme yo, que es lo que hace el Señor. Yo quiero que ustedes tengan estas preguntas para el grupito. Otra pregunta es, en medio de las dificultades, ¿lloras o cantas? ¿Y de dónde provienen las letras de tus canciones? Y al acostarte, la otra pregunta, al acostarte, ¿recuerdas los nombres de tus problemas o recuerdas el nombre que es sobre todo nombre? Oremos. Padre que estás en los cielos, venimos a ti, Señor, gracias por esta palabra, Señor. Tú a todos nos has dado promesas. Tus promesas son para nosotros motivos de oración. Inmediatamente las tenemos que convertir en oraciones porque tú ya lo dijiste. Tu palabra es la que nos consuela en medio de la aflicción. Muchas veces tu palabra, tu dicho, nos ha dado vida otra vez. No importa si los soberbios se burlan de nosotros, nosotros no nos apartamos de tu ley, ni le vamos a mermar, Señor, a la contundencia de tu palabra. Permite que siempre nos acordemos de lo que tú has hecho en tiempos atrás, de tus juicios. Permite, bendito Dios y Padre, que nos acordemos siempre, en la noche, en las meditaciones de la noche, de tu nombre poderoso, nombre que es sobre todo nombre. Gracias, Señor, por bendecirnos en Cristo Jesús. Amén.